En esta ocasión continuaremos con el estudio de otras identidades trigonométricas. Existen algunas fórmulas para ángulos dobles, para el seno, para el coseno, para la tangente, cotangente, para todas las funciones trigonométricas existe manera de calcular o de hallar el valor de ellas en el doble de un ángulo. Por ejemplo, el seno de 2x es 2 veces el seno de x por el coseno de x. El coseno de 2x es coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Y la tangente de 2x es 2 veces la tangente sobre 1 menos la tangente cuadrado de x. Comprobar estas fórmulas no es difícil. Uno lo que tiene que utilizar es las fórmulas de adiciones de ángulos. Por ejemplo, la segunda fórmula, mira. Coseno de 2x, ¿a qué es igual? Al coseno de x más x, pero por la definición, o mejor dicho, por la fórmula que vimos en un material anterior, esto sería coseno por coseno de x, porque es el mismo ángulo x, menos el seno de x por el seno de x. Esto es coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. De la misma forma puedes comprobar la primera manera, la primera fórmula o la última de las que aparecen aquí. Pongamos en práctica estas, estas fórmulas que hemos encontrado. Probemos las siguientes identidades trigonométricas. Probemos que el seno cuadrado de x es 1 menos el coseno de 2x dividido 2 y que el coseno cuadrado de x es 1 más el coseno de x dividido 2. Bueno, entonces, hagamos el primer ejemplo. Y lo primero que debemos hacer para demostrar una identidad trigonométrica, recuerden, es elegir un lado. En mi caso, voy a elegir el lado de 1 menos el coseno de 2x dividido 2. Ese va a ser el lado con el que yo voy a empezar a trabajar. Ese es el lado que se ve más, complicado. Ahora, y luego de que yo elija esto, 1 menos coseno de 2x dividido 2, debo utilizar una identidad. ¿Qué identidad? La que acabamos de enunciar. Yo dije que el coseno de 2x es coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Entonces, eso es la primera forma que voy a hacer. Mira, elegimos este lado y decimos que esto es 1 menos coseno cuadrado menos seno cuadrado. Mira, coseno de 2x es precisamente lo que está aquí en este paréntesis. Todo dividido 2. Recuerda que cuando hay un signo menos multiplicando un paréntesis, todo sale con signo contrario. Es decir, en el siguiente paso, el coseno se volvió negativo y el seno ahora es positivo. Y mira algo, los primeros dos términos, 1 menos coseno cuadrado de x, nosotros sabemos cuánto valen. ¿Por qué? Por la identidad pitagórica. Resulta que 1 menos el coseno cuadrado, por identidad pitagórica, es seno cuadrado de x. Es decir, que esto de aquí es igual a seno cuadrado de x más el segundo, no cambia. Mira, el seno cuadrado lo estoy dejando quieto. Aquí lo dejé. Estos dos iniciales, 1 menos coseno, producen este seno cuadrado. O sea que lo que tengo aquí es 2 veces el seno cuadrado dividido 2. ¿Y eso cuánto da? A ver, eso daría 2 que cancelamos en el numerador con el denominador. Solo daría seno cuadrado de x. Y estaríamos probando la primera identidad que nos estaban colocando. Ahora, para solucionar el segundo ejercicio, debemos elegir nuevamente el lado que se ve más complicado, que nuevamente es la fracción, y utilizar
la identidad para el ángulo doble para el coseno. En este caso, es decir, elegimos este lado. 1 más coseno de 2x dividido 2. 1 más coseno de 2x dividido 2. Identidad para ángulos dobles, esto es 1 más coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x dividido 2. Aquí los signos no cambian porque aquí lo que hay es un signo más. Es decir, los paréntesis lo podemos romper sin ningún problema y los signos permanecen iguales. Aquí está 1 más coseno cuadrado menos seno cuadrado dividido 2. No se alteraron los signos. Pero resulta que yo puedo agrupar el primer elemento, el primer número, con el tercero, el menos seno cuadrado. Cuando yo realizo esa agrupación, mira lo que nos queda. Nos quedaría coseno cuadrado y junto 1 con menos seno cuadrado. Resulta que eso que está en paréntesis, 1 menos seno cuadrado, por identidad pitagórica es ¿cuánto? Es coseno cuadrado de x. Entonces aquí lo que nos quedaría sería coseno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Al igual que en el ejercicio anterior, eso nos daría 2 veces el coseno cuadrado dividido 2. Y ahí podemos cancelar el número 2. Es decir, que nos quedaría a la final que todo esto es igual, como decíamos, coseno cuadrado más coseno cuadrado sería 2 coseno cuadrado dividido 2, lo que da como respuesta final coseno cuadrado de x. Entonces hemos utilizado las fórmulas para ángulos dobles para demostrar nuevas identidades para el seno cuadrado y para el coseno cuadrado. De la misma manera que hay fórmulas para ángulos dobles, también hay fórmulas para ángulos medios. Es decir, mira, nosotros decimos que el seno de u dividido 2, es decir, la mitad del ángulo u, es igual a más o menos la raíz de 1 menos coseno de u dividido 2. Y cuidado con esto. El signo más y el signo menos tienen su significado. Usaremos el signo más cuando el ángulo u medios pertenezca al primero o segundo cuadrante. Y usaremos el signo menos cuando el ángulo u medios pertenezca al tercer o cuarto cuadrante. De la misma forma, tenemos lo siguiente. Fórmulas parecidas para el coseno. Mira, el coseno de la mitad del ángulo, es decir, de u medios, es la raíz de 1 más coseno de u dividido 2. Mira que aquí lo que difiere en el seno es que aquí es un menos y aquí es un más. Ahora, ¿cuándo usamos la raíz positiva? Cuando esto va acompañado con el signo más. Cuando el ángulo u medios pertenezca, donde el coseno es positivo. El coseno es positivo en el primer cuarto cuadrante. Entonces, en este caso, nosotros nos quedamos con esto, donde el coseno es positivo, y con el menos si el u medios pertenece al segundo o tercer cuadrante. De igual forma, tenemos manera de encontrar el valor de la tangente en el ángulo u medios de esta manera: 1 menos coseno de u, seno de u. O también es posible utilizar la fórmula seno de u sobre 1 más coseno de u. Cualquiera de las dos fórmulas es válida y puedes utilizarla. A continuación vamos a resolver los siguientes ejercicios sin utilizar la calculadora. Coseno de 112,5 grados y seno de 75 grados. Utilizando las fórmulas de ángulos medios, claro está. Entonces, para el primer ejercicio, lo primero que tenemos que tener claro es lo siguiente. El coseno en 112,5 grados, ¿cómo es? ¿Será positivo o será negativo? Recordemos que el ángulo 112,5, que aquí vemos, pertenece al segundo cuadrante. Es un ángulo
mayor de 90, pero más pequeño que 180. Pertenece al segundo cuadrante. Entonces, en este caso, ¿cómo es el coseno? El coseno en el segundo cuadrante es negativo. Es decir, cuando vayamos a utilizar esta fórmula que está aquí, debemos utilizarla con un signo menos. Por tal motivo, tenemos lo siguiente. Esto sería igual a menos, como estábamos indicándolo, 1, que es el 1 que aquí nos estaban dando, más el coseno 112,5 es lo mismo que 225 medios, o sea, aquí colocamos el coseno de u, que en nuestro caso es 225, dividido 2. Hasta ahí bien, hemos utilizado solo la fórmula. Pero el coseno de 225 es lo mismo que ¿quién? Que 1, el coseno de 225 es menos raíz de 2 sobre 2, todo dividido 2. Al hacer estas operaciones que están indicadas, es decir, la resta que está en el numerador, obtenemos que esto es igual a 2 menos raíz de 2 dividido 2, todo dividido la fracción, este 2 que está aquí. Este 2 sigue siendo el 2 que teníamos en principio. Todo este 2 se conserva. Listo. Hacemos ley de extremos y medios. ¿Esto a quién sería igual para nosotros? Esto para nosotros sería igual a, al agregarle la unidad aquí nos quedaría a este 2, cuando le agregamos la unidad, aquí colocamos una unidad, 2 menos raíz de 2 dividido 4. Que cuando nosotros, digamos, distribuimos el radical, nos quedaría raíz de 2 menos raíz de 2 sobre la raíz de 4. Pero la raíz de 4 es 2. Es decir, la respuesta final a nuestro ejercicio, sin el uso de la calculadora, es la menos raíz de 2 menos raíz de 2. Y que conste que todo esto que está aquí pertenece al radical mayor, o sea, al radical que estamos viendo aquí. Y raíz de 4, pues me dio 2. Lo único que necesité fue conocer el valor de coseno de 225 grados. Y para tal motivo, tú debes saber que 225 grados pertenece al tercer cuadrante, pero tiene el mismo ángulo de referencia de 45 grados. Por tal motivo, el coseno de 225 es lo mismo que menos el coseno de 45, que es este valor que está aquí. Es lo único que debemos conocer. Y ya eso lo sabemos porque nosotros sabemos o conocemos el comportamiento de las funciones trigonométricas en los ángulos 45, 60, 30. Todos esos valorcitos conocemos el comportamiento de las funciones trigonométricas en ellos. A continuación debemos resolver el ejercicio de encontrar el valor de seno de 75 grados. Entonces, nuevamente, 75 grados es un ángulo que está en el primer cuadrante. Y el seno en el primer cuadrante es positivo. Por tal motivo utilizaremos el signo más en la raíz que vamos, en la fórmula, pues, el signo más en la fórmula. Entonces, como 75 grados está en el primer cuadrante, tenemos, obviamente, seno de 75 es seno de 150 dividido 2. Y a su vez, por la fórmula de ángulos dobles, por la de ángulos medios, esto es, no utilizamos el menos, utilizamos el signo más de acá. Recordemos, mira, que aquí se utiliza un signo más. Siempre que, ¿qué? Aquí utilizamos el signo más siempre que el ángulo U medios pertenezca al tercer o cuarto cuadrante. Siempre que el ángulo U medios en el seno pertenezca al primer o segundo cuadrante. Y el ángulo menos para el seno cuando pertenezca al tercero o cuarto. Por tal motivo, aquí quedamos con 1 menos coseno de 150 dividido 2. Ahora, 150 es un ángulo que está en el segundo cuadrante y tiene el mismo ángulo de referencia. En este caso, tenemos que, mejor dicho, nosotros sabemos el comportamiento de la función coseno en el ángulo de referencia de 150.
150 es un ángulo con ángulo de referencia de ¿cuánto? Ángulo de referencia de 30. Pero como el coseno de 150 es negativo, multiplicado por un signo menos, da positivo. Es decir, nos queda 1 más raíz de 3 dividido 2. Recuerden, coseno de 150 es negativo, por menos nos daría más raíz de 3 dividido 2. Este raíz de 3 dividido 2 es el valor del coseno de 30 grados. En este caso, lo que tenemos es que hacer la suma que quedó indicada en el numerador sería raíz de 3 medios más 1. Esa suma cuando la realizamos da lo siguiente. 2 más raíz de 3 dividido 2, todo dividido 2. Nuevamente, aplicando la ley de extremos y medios, le agregamos la unidad aquí a este numerito, al 2, nos quedaría la raíz de 2 más la raíz de 3 dividido 4. Al distribuir raíces, nos quedaría la raíz del numerador sobre la raíz de 4, pero raíz de 4 es 2. Es decir, la respuesta al ejercicio es raíz de 2 más raíz de 3 dividido 2. Esta raíz está incluyendo tanto a 2, la raíz mayor, la raíz, digamos, que está aquí por fuera, incluye a 2, pero también está en raíz de 3. No se le está escapando ninguno de los dos términos. Eso debe quedar claro allí.